Mi propia experiencia paranormal parte 2. Esa misma noche de lo acontecido no pude dormir pensando en aquella mujer de la recámara principal. Esa noche fue una de tantas en las que batallé para conciliar el sueño. En los siguientes días cambié de lugar habitual para realizar la tarea, pues ya no me sentía cómodo en esa estancia. Un día, de la nada empecé a escuchar voces. Eran 3 voces, hablaban al mismo tiempo, una principal y otras 2 que decían cosas incoherentes. La primera voz era la de una mujer, que no dejaba de hablarme mencionando mi nombre. Las otras 2 voces eran de hombre, que hablaban entre ellos. Pondré un ejemplo de cómo los escuchaba. Pedro, Sangre, sangre, Pedro, ahogado, Pedro, ahogado, Pedro, cuchillo, cuchillo, toma el Pedro, cuchillo, cuchillo. Pedro, Pedro. Al principio contesté el llamado porque pensaba que era mi hermana hablándome, pero no era así. Mi mente me trataba de confundir. Las voces eran tan acosadoras que empecé a ignorarlas. Los días seguían y yo actuaba como si nada pasara, tratando de vivir una vida normal. Después de las voces empecé a ver imágenes. Al principio las imágenes eran como fotografías. Las veía al parpadear al ritmo del pestañeo. A cualquier lado que yo volteaba, veía una imagen. Las visualizaciones eran escenas locas, unas muy difíciles de describir, otras eran escenas de tortura y muerte. Hay cosas en las que les tenía miedo, pero la mayoría me empezaba a acostumbrar. Cuando escuchaba las voces de los hombres, no entendía su significado porque decían solamente palabras, maldiciones y groserías. La tercera voz respondía a la segunda voz por medio de un susurro. Las cosas en ese tiempo eran difíciles para mí, para el siguiente paso de lo que estaba viviendo. Después de escuchar las voces y ver las imágenes, se empezaron a manifestarse en sombras. Sombras que solamente me veían sin hacer absolutamente nada. Estaban quietas, a veces se movían, pero no hacían nada. Ya de tanto acoso y de tanta confusión empecé a investigar sobre lo ocurrido y entré en duda si yo entraba en un trastorno o si realmente me estaba volviendo loco, pero al mismo tiempo desarrollaba una inteligencia. Ya después de un tiempo, las voces y las sombras empezaron a desaparecer, pero solamente veía las imágenes. Pero no todo empezó con el suceso de la manzana, sino fue muy atrás, como a los 12 años, cuando en la casa unos tíos nos regalaron un muñeco de una serie de televisión de los Estados Unidos. A lo mejor unos se acuerdan, a lo mejor otros no lo conocen, pero creo que la serie se llamaba Siggy. Cuando llegó el muñeco, mi hermana le puso de nombre como Tutus. Esa será otra historia, pero donde empecé a ver lo de paranormal fue un día en que vio moverse a Siggy, que caminó hacia la sala, o Tutus como le decía mi hermana, y lo veía haciendo movimientos y hablando como si estuviera hablando con otra persona. Desde ahí empecé con estos sucesos. Ya con el tiempo pensé que, bueno, la verdad creía que no me estaba volviendo loco. Me llamó la atención mucho de estudiar el tema y entré más a fondo y más a lleno al mundo de la oscuridad para realmente entender todo lo que estaba pasando y todo lo desconocido, o si realmente estaba teniendo principios de esquizofrenia. Un día dejaron de molestarme. Ya no me pasaba absolutamente nada y empecé a vivir mi vida normal. Pensé que se habían hartado de mí o se habían cansado porque realmente no le hacía caso a lo que me decían, aunque no del todo. Aún siento ese tipo de energía que me rodea constantemente, pero yo trato de seguir normal porque he aprendido muchas cosas a través de estos años y he sabido cómo controlar y ver qué es realidad y qué es ficción,
o si realmente estamos dentro de una Matrix, como dicen los demás. Volviendo atrás, en cuanto a la mujer, ya no la volví a ver, solo ocasionalmente en las pesadillas que tenía. Recuerdo que yo me encontraba huyendo de ella, siempre huyendo de ella, bajando unas escaleras, y cuando volteaba la veía a ella parada viéndome ahí. Nunca supe qué relación o qué significado tenía haber esa persona, la verdad. Nunca llegué a encontrar el fondo de esto. Conforme iba pasando, pues nos cambiamos de casa y todo eso, y empecé a vivir otras locuras, pero la mujer que vi ese día en la ventana de la cámara principal no se me va a olvidar, pero jamás la volví a ver. A poca gente le he contado lo que me ha ocurrido en el transcurso de mi vida, pues la mayoría no cree en esas cosas. Una porque no las ha vivido. Y yo entiendo eso y respeto la opinión de cada quien. Pero pienso que todo es como un balance, un equilibrio, que uno mismo tiene que equilibrar, estar en un punto medio. Obviamente ya a esta altura de todo lo que he vivido, todo lo que he estudiado y todo lo que he aprendido, para mí ya es muy normal. Pero para otra gente es fatal. Nunca hay que tenerle miedo a nada, porque el miedo surge dentro de nosotros.